Hace unas horas atrás iba conduciendo mi vehículo y de pronto me aparece un mensaje en el panel de la información que tiene el vehículo. ¿Y qué hace usted cuando sale una información así en el panel? ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente? Ferro. ¿Ah? Está en alerta, algo está pasando. No, me salió un mensaje que tenía que el Tractor System Control, el control del sistema de tracción. Entonces, pues me preocupé, era una señal de alerta. Y lo primero que hice fue llamar a mi hermano Pablito, que es mecánico. Le digo, Pablito, mira, me ha salido esto en el panel, ¿no? Y entonces me dice, bueno, hay que meter la computadora para ver cuál es el problema que tiene. ¿Ok? De alguna manera o muy parecido, Dios ha puesto como un panel de información que nos alerta de algo. Eso se llama la conciencia, es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Qué es la conciencia humana? Todos los seres humanos tenemos conciencia. Si usted se da cuenta, en todos los países del mundo, matar es malo, violar es malo. A pesar de que no crean en Dios, y mucho menos que crean en Jesucristo. Pero sin embargo, en todas partes del mundo, ¿por qué esa consigna de que matar es malo? Entonces, vamos a estudiar en este tiempo la conciencia humana. ¿Qué es la conciencia? Y la Biblia nos da muchas indicaciones sobre lo que eso es. Creo que todavía vive un hombre llamado Jimmy Cricket. Ya está viejito, creo. Jimmy Cricket fue un comediante inglés muy famoso. Y Jimmy Cricket dijo, deja que tu conciencia siempre sea tu guía. ¿Qué podemos decir sobre esa afirmación que dijo Jimmy Cricket? ¿Será acaso, número 2, esta proposición aceptable para toda persona humana? ¿Qué creen ustedes? Hermano, hermana, deja que tu conciencia siempre sea tu guía. Amigo, deja que tu conciencia siempre sea tu guía. ¿Es correcta esa afirmación? ¿No? Algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, diríamos que sí. Si es buena ese consejo, por así decirlo, pero siempre y cuando nuestra conciencia esté llena de la palabra de Dios. Si nuestra conciencia no está llena de la palabra de Dios, entonces eso no es un buen consejo. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí esa ilustración. Vivimos en una lucha constante entre el bien y el mal. Ya hemos visto en el estudio pasado sobre la depravación humana. El pecado ha afectado todas nuestras áreas internas y externas de nuestra personalidad y de nuestro ser. Entonces, este consejo sí es bueno, sería un buen consejo siempre y cuando nuestra conciencia haya sido instruida por la palabra de Dios. El salmista lo dijo. David lo dijo en el Salmo 16, versículo 7. Mire lo que dijo David. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sí ve? Es una mente saturada de Dios y por supuesto su conciencia va a estar guiada por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1:12, el apóstol Pablo nos dice así. Porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Observen lo que Pablo dice, nos hemos conducido en el mundo con buena conciencia. ¿Ok? Pues si nuestra conciencia está saturada de la palabra de Dios, hermanos queridos, nosotros nos vamos a conducir perfectamente en este mundo haciendo la voluntad de Dios, que es santa y perfecta y es lo mejor para nuestras vidas. Pero si por el contrario
¿Qué pasaría si nuestra conciencia no está saturada de la palabra de Dios? Nuestros actos son malos. Nuestros actos son malos, ¿sí? Nuestra conciencia, si es ignorante o ha sido ignorante de la palabra de Dios, ha sido endurecida o cauterizada por el pecado, esta proposición es desastrosa, hacerle caso a nuestra conciencia. Y vamos a ver ejemplos bíblicos para ello. Segunda de Crónicas, mire. Segunda de Crónicas 36, 13 y 14 dice así. Está hablando de Sedequías, el último rey que estuvo en pie antes de que Babilonia destruyera Jerusalén y el templo. Un rey bastante obstinado, a pesar de que Jeremías lo exhortaba y le decía lo que iba a ocurrir. Él, mire lo que nos dice Segunda de Crónicas 36 del 13 al 14. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Él hizo juramento ante Dios de que iba a obedecer a Nabucodonosor. Nabucodonosor le perdonó la vida, lo dejó ahí como rey para que lo sirviera, pero él endureció su cerviz, dice, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Entonces, cuando la conciencia no está saturada de la palabra de Dios, vamos a crear desastre, vamos a producir desastre. Otro ejemplo palpable, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, Moisés sube a la montaña a encontrarse con Dios, ¿no? Aquí vemos que es el primer hombre literalmente en que usa una tablet que baja información de la nube, ¿no? ¿Sí ven? Entonces Moisés está allá con el Señor 40 días y el pueblo abajo se desespera y se levantan líderes que hacen el becerro de oro, dibujan otros becerros de oro, los Thor, en las rocas. Y está hasta el día de hoy plasmada ahí en el verdadero monte Sinaí, que está en Arabia. Y dicen, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo se corrompió. ¿Por qué? Porque sus conciencias estaban contaminadas con todo el paganismo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y todavía el descaro de decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, sería desastroso seguir la conciencia cuando nuestra mente está ignorante de la palabra de Dios, cuando nuestro interior, nuestro corazón está totalmente huérfano de la palabra de Dios. ¿Ok? Número 5. La conciencia es la facultad común a todos los hombres que nos permite discernir entre el bien y el mal, y nos impulsa a escoger entre ambas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 nos dice lo siguiente. Romanos 2, 13, 15 dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, escuchen bien, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, lo que le decía hace un momento. ¿Por qué en todas partes del mundo robar es malo? De hecho, en los países árabes, hermanos queridos, usted puede caminar en la ciudad de Cairo, una ciudad totalmente repoblada, 11 de la noche, usted camina por los mercados con cadenas de oro, con reloj, con anillos, con cámara fotográfica, con videocámara, y nadie le roba. Yo caminé por esos mercados a esa hora de la noche en Cairo, con mi videocámara colgándome aquí en un cangurito que cargaba, mi otra cámara de mano aquí, y nadie nos tocó. Y se veía mucha pobreza. ¿Por qué? Porque allá son más radicales, que a los que roban le cortan la mano.
¿Sí ven? Como dice Pablo, que aún los gentiles, ¿sí?, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Pero, ¿quién le dice a ellos que robar es malo? La conciencia. Como yo les he dicho a veces, todos nosotros tenemos puesto ropa y toda nuestra ropa tiene etiqueta, ¿no? Generalmente ahora las etiquetas dicen Made in China, ¿ok? Pero todos los seres humanos hemos venido con un sello intrínseco dentro de cada uno de nosotros, con el sello de Dios. Y todos los seres humanos tenemos anhelos profundos que necesitamos llenar, como el anhelo del amor. Todos necesitamos ser amados y amar. El anhelo de la seguridad y el anhelo de la trascendencia. Yo soy valioso para alguien. ¿Sí o no? Yo valgo mucho. Amén. Entonces, Dios puso eso, como dice en otras palabras, Dios ha escrito la ley en los corazones humanos. Número 6. Tanto la naturaleza como la Biblia nos enseñan que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas de carácter moral, como lo dice el apóstol Pablo aquí en 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando recién los niños comienzan a pecar, ya saben que está mal, el papá va y le llama la atención. ¿Cómo se pone el niño? Se pone nervioso, ¿no es verdad? No, va con miedo, no me pegues, por favor, papi. Usted no ha dicho nada, pero ya la conciencia lo comienza a acusar, ¿no? Aún adultos inclusive. Cuando yo andaba en el mundo y andaba haciendo cosas malas, yo sentía que alguien me venía siguiendo. Y no era que alguien me venía siguiendo, sino que era mi conciencia que me estaba acusando que lo que venía haciendo estaba malo. ¿Ok? Porque yo de niño escuché la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, fue escrita en los corazones y esa conciencia tiene relación con los problemas de carácter moral. Número 7. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. Ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 1 versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Solamente basta al despertarnos ver cada amanecer, cada atardecer. ¿Quién pinta esos colores en el cielo? Cada amanecer, cada atardecer es diferente cada día. Solo eso hace Dios. Entonces ahí vemos que nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. Martín Lutero, quien se lo conoce como el padre de la Reforma, aunque Wycliffe fue el que empezó en Inglaterra, y después John Huss, que murió martirizado en la hoguera. Pero Lutero fue el que revolucionó, y sobre todo en Alemania, y él en la dieta de Worms, cuando él quiso defender su tesis y el Papa quería que se retracte, ¿no? Y gracias a Dios que uno de los príncipes de Alemania, Federico, era el protector de Lutero y lo estaba defendiendo y resguardando, ¿sí? Pero cuando se enfrentaron los delegados del Papa con Martín Lutero y lo obligaban a que todos sus escritos se retractara, Lutero dijo esta tremenda frase que debe ser el foco de nuestra vida: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Hermanos, si nuestra conciencia no está cautiva a la palabra de Dios, no está
esclavizada. Esa es la palabra cautiva. Está esclavizada en el buen sentido de la palabra. Hermano querido, no vamos a conducirnos bien en este mundo como el apóstol Pablo le señaló a los tesalonicenses. Porque hacer algo contra la conciencia no tranquiliza ni estaría bien. ¿Me entiende? Cuando Dios nos pone algo para hacer, es porque Dios activa eso en nosotros. Como dice la Biblia, Dios pone tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Número 8. En cierto sentido, la voz de la conciencia pura refleja la voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Si es la voluntad de Dios, obedecerla. Correcto, hermana Rosita. Debemos obedecerla. Por eso Lutero no se acobardó. Lutero pidió un día. Como ser humano tuvo temor, iba a morir. Ya había trasfondo de que John Huss fue llevado a la hoguera y lo llamaron diablo y lo quemaron. Y él murió cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dijo Lutero: denme un día, y le dieron un día. Y el siguiente día dijo esta frase: así es. Entonces, si es la voluntad de Dios, si eso es lo que dice la Biblia, pues hay que mantenerse en obedecer la voluntad de Dios. El hombre debe procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Estábamos estudiando nosotros los viernes el libro de Hechos. Y este viernes pasado, ¿se acuerdan? Pablo, ante su defensa, dice así: y por esto procuro tener siempre esta conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es en Hechos 24:16. Pero también en el capítulo 23, versículo 1, cuando Pablo estaba en la fortaleza Antonia y el tribuno quería saber cuál era la razón, el tribuno manda a llamar a los principales sacerdotes, al Sanedrín, para saber cuál es el problema. Y Pablo dice así, 23:1 de hecho. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántos podemos decir eso, hermanos queridos? Wow, ¿no? Número 9. La conciencia ha sido descrita como la voz interior. ¿Sí ve? Ahí está, ¿no? Pero ¿a cuál de los dos tú obedeces? ¿A cuál de esa voz tú obedeces? ¿Ok? Por así decirlo, ¿no? Como la voz interior de Dios que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de los pecados. Incluye dos elementos básicos. ¿Ok? La conciencia ha sido descrita como la voz interior de Dios que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de los pecados. Lo cual incluye dos elementos básicos. Número 1, una conciencia o realización interna del bien y del mal. Saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Ahora, ¿dónde está la regla que determina qué es bueno y qué es malo? ¿El mundo? ¿La filosofía? ¿Las religiones? No, la palabra de Dios. ¿Ok? Número 2, una habilidad mental para aplicar leyes, normas y preceptos a situaciones concretas. Y nuevamente, hermanos queridos, pero si no tenemos la información, como las computadoras, hermanos queridos, ustedes ven cómo actúan las computadoras tan rápido porque están llenas de trillones, qué sé yo, de información. Podemos obtener información hoy en día tan rápido en cuestión de segundos que hace 50 años, hermano, era difícil obtener información. Hace un momento hablamos de los almanaques, ¿no? En ese tiempo eran los almanaques, pero ahora Google, ¿no? Hasta le hablamos, Google, ¿cuál es la capital de Finlandia, ¿no? Cosas así, ¿no? Y nos dice rapidito. Entonces, pero si no hay información en nosotros, no va a haber esa habilidad mental para aplicar
las normas a ciertas situaciones en nuestra vida. Como por ejemplo, si usted va al supermercado y, tengo sed, me tomo un refresco y lo dejo ahí. No es nada, es solo un refresco, todo el mundo lo hace. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tiene en su conciencia usted? ¿Qué ha llenado en su corazón? Que eso está correcto. Por eso Isaías dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lo que está pasando hoy con la apostasía. Así que es muy importante que nuestra conciencia se maneje, como dice el apóstol Pablo, con buena conciencia me he manejado delante de Dios. ¿Ok? Número 10. Si nuestra conciencia nos convence de que algo es ilegal o pecaminoso, aunque en realidad no lo sea, igualmente estaría mal que lo hiciésemos. Es pecado, lo dice el apóstol Pablo. Romanos 14:23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí ve? Estamos. Por ejemplo, hay personas que no comen cerdo, dice, porque eso es animal inmundo, ¿ok? Y si él en su conciencia, después se comía, es pecado, él pecó, porque su conciencia está cautiva a ese pensamiento. Y Pablo lo dice también, por motivos de conciencia, ¿no? Si vas a comer algo y te dicen que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por motivos de conciencia de que no tuya, sino del que te dijo eso. Entonces, es muy importante por eso, hermanos queridos, llenar nuestro disco duro, por así decirlo, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón de la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día, hermanos queridos, existen tantas y tantas herejías. ¿Por qué existen tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas sectas? Y como yo he puesto un anuncio en el Facebook, no tanto depende de los falsos siervos que existen, sino más bien del pueblo de Dios que no escudriña la palabra de Dios día tras día. Tenemos que ser como los de Berea, que escudriñaban, dicen en las escrituras, cada día para ver si el palabrero de Pablo estaba diciendo la verdad. Y siempre, hermano, como ayer me encontré con un hermano, ¿y qué usted cree, hermano? Le digo, yo no creo nada. Le digo, yo jamás usted me va a decir, así enseña el pastor Clever o así enseñamos los bautistas. No, yo no creo, no hay doctrina bautista, no hay doctrina pentecostal. Existe la doctrina bíblica. Amén. ¿Sí? Y yo siempre voy a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Más nada. ¿No? Como hace un rato Kevin me preguntó algo y yo le digo, ¿en dónde está eso en la Biblia? Siempre yo lo llevo a esto. Este es el filtro, hermano. Este es el estándar de nuestra vida. La Biblia es nuestro manual de fe y práctica. Así que, si la Biblia lo dice, ok, hacemos lo que la Biblia dice, no hacemos lo que la Biblia dice que no debemos hacer. ¿Ok? Estamos. Número 11. No obstante, el pecado influye adversamente en la conciencia. Siempre tenemos a ese, ¿no? Como vimos en la doctrina pasada. El pecado ha influido todas nuestras áreas y esta lucha que usted ve aquí, hermano, la tendremos hasta la muerte o hasta que Cristo venga. El pecado influye adversamente, contrariamente, antagónicamente en la conciencia. Y cuando la conciencia cae en el pecado, escúcheme bien, hermanos queridos, va perdiendo su sensibilidad moral. Si ya lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, ya después es algo tan natural como lavarse los dientes. ¿Me entienden? Como los sicarios que matan. Matan sin compasión. Y no tienen ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente han cauterizado su conciencia. Como la gente hoy en día que quiere aprobar el aborto. ¿Me entienden? ¿Por qué no se matan ellos? Y quieren matar a seres inocentes. Como dice alguien, qué irónico que los que quieren aprobar el aborto son personas que nacieron. Bien irónico. 1 Timoteo 4:2. Miren lo que dice el apóstol Pablo.
Primera de Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, el pecado llega al punto que puede cauterizar nuestra conciencia y que porque todo el mundo lo hace es correcto. Muchos de ustedes saben que yo tengo 5 cirugías en mi rodilla derecha y solo doblo 90 grados mi pierna derecha. Gracias a Dios y a mi primo que me operó, después del año de mi operación me iba a sacar los alambres que tenía en la rótula. Pero esa fue la operación más larga y un poquito traumática para mí. Porque yo vi cómo me agarraban y trataban y me limaban el hueso. Y me tuvieron que poner doble raquidia para la anestesia de la cadera para abajo. Y me decía, primo, usted sí que produce calcio. Me dice, usted ha producido un callo óseo. ¿Qué es un callo óseo? O sea, tanto calcio que había producido cubrió el alambre. Entonces tengo un pedacitito de alambre dentro de la rótula que no se lo puede sacar. Y hace como 2 años que tuve un pequeño percance que me llevaron aquí al hospital. La enfermera se espantó, me dice, ¿qué tienes en la rodilla? Me dice, ¿y esa rodilla? ¿Y cómo así caminas? Y yo, gracias a Dios, no solo que camino, hago deporte, hago pesas, ¿no? Entonces tengo todavía un metal. A veces cuando paso en los aeropuertos, a veces me suena y digo, muestro mi herida. Ahí tengo un pedacito de metal, le digo. Así que, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque ya se había cauterizado. Y me dice, primo, usted se puede romper la rótula o la rodilla en cualquier otro lado, menos ahí donde ya está cauterizado. Son como esas soldaduras, ¿no, hermano? Hermano Humberto, ¿no, verdad? Se puede romper en otro lado, pero ya no donde estuvo soldado. Así hay personas que endurecen su corazón y que está bien hacer lo que hacen. Se justifican inclusive. Y no solo que se justifican, como dice el apóstol Pablo, sino que se complacen con los que lo hacen y enseñan a hacer eso. Así que mucho cuidado. Número 12. Por el acto del primer pecado, sufrimos las consecuencias y ya no podemos identificar la voz de la conciencia con la voz de Dios. ¿Sí ven? Porque tanta influencia que hemos recibido, por eso es importante, como dice el salmista, con qué limpiar el joven su camino, con él su palabra. Tenemos que limpiar todo el compartimiento de reciclaje. Usted ve que en la computadora tiene el cesto de reciclaje y usted tiene que vaciarlo, porque eso le está ocasionando carga a la computadora. ¿Sí ve? Entonces, tenemos que identificar cuál es la voz de Dios. Ahora, ¿cómo identificamos cuál es la voz de Dios? Leyendo su palabra. Leyendo, estudiando, escudriñando su palabra. Juan 5:39. Pero lamentablemente la gran mayoría de las personas no lo hacen, entonces creen lo que dice cualquier persona que se para sobre un púlpito y no verificamos con la palabra de Dios. A los hombres depravados, los malos deseos le tergiversan y pervierten el juicio. Ejemplo, Pablo. Miren lo que dice Pablo en Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo creía que lo que él estaba haciendo contra los hermanos cristianos, lo que estaba haciendo contra Esteban, estaba correctísimo, era la voluntad de Dios. Como los musulmanes, esos que se suicidan, que ataquen, creen que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya han llegado al punto de que sus conciencias ya están cauterizadas. Ya no pueden discernir. No, ahí sí, como dicen comúnmente, le han lavado el cerebro. ¿Ok? Número 3. Una conciencia buena y limpia. ¿Cómo puede ser
¿Cómo podemos tener una conciencia buena y limpia? Ahí está, miren. Si el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, hermanos queridos, no va a purificar nuestros corazones, no va a vivificar nuestros corazones, no va a transformar nuestros corazones, no nos va a guiar a la verdad, como dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8 y también el Señor en Juan 16. Él dijo claramente, Él los conducirá a toda verdad. Entonces, vamos al número 13. Una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo. Escúcheme bien, que es el único medio que limpia los pecados. E iluminada por el Espíritu Santo, discierne claramente la voluntad de Dios. Vamos primero a leer Romanos 9.1, en ese orden que está en la Escritura. Y después 1 Timoteo 1.5. Romanos 9.1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Hermanos, yo creo que todos los cristianos coincidimos la gran obra que hizo el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿No es verdad? Gracias al apóstol Pablo, la cristiandad goza de muchas de las doctrinas que tenemos. ¿Sí o no? Pero ¿cómo murió Pablo? Decapitado, posiblemente. Podríamos pensar humanamente que él fue un fracasado. ¿No es verdad? Pero no. Él estaba en la voluntad de Dios. Su conciencia estaba clara. Estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Se acuerda que le decían, en Jerusalén vas a tener problemas? El Espíritu dice claramente que vas a sufrir. Y Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios. Su conciencia estaba tranquila, sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Como siervo de Dios, a veces yo me he tenido que sentar y digo, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? A veces nos preguntamos, como siervo de Dios, puede pasarle a cualquier siervo. De hecho, creo que nos pasa a todos. Elías, Moisés. ¿verdad? Se quería morir Elías. ¿Se dan cuenta? Pero mientras esté dentro de la voluntad de Dios, como dicen los gringos, keep going, adelante. 1 Timoteo 1.5, ¿qué dice? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual... perdón. 1 Timoteo 1.5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Una fe no falsa, una fe que realmente produce frutos, una fe que trae consecuencias para el engrandecimiento del reino de Dios y para glorificar su nombre. ¿Ok? Ahora, si la gracia de nuestro Señor no purifica una conciencia contaminada, corrupta o cauterizada, será una conciencia vengadora e instrumento de espantoso y eterno remordimiento, como lo demuestra el caso de Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas? ¿Se arrepintió? He matado a un justo, dijo. Tiró las monedas. ¿Eso es arrepentimiento? No, tuvo remordimiento. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Estamos? ¿Ok? Pablo negó al Señor. Y le dijo al Señor, Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Señor, no, ¿cómo? Yo hasta la muerte voy contigo. Pedrito, tranquilo, que me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó? Lo negó. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Se fue a suicidar? No. Lloró amargamente y se arrepintió. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por último, veamos Efesios 4, 17 al 19. El apóstol Pablo dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo la conciencia entenebrecida,
oscura, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, me atrevo a decir el 20 y el 21, no habéis aprendido así a Cristo. Pablo aquí categóricamente hace la diferencia entre un mundano y un cristiano. Amén. ¿Sí? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, gloria a Dios que nos ha dado este panel, o esta vocecita. Pero hermanos queridos, ¿cómo discernimos si es la voz de Dios? ¿Cómo discernimos si nuestra conciencia, como dice el apóstol Pablo, como dice el salmista, mi corazón te alaba, aún mi conciencia en las noches te alaba? Cuando nosotros llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Hermano, cuando usted se sumerja en la palabra de Dios, hasta los sueños que vaya a tener, va a tener sueños agradables, sueños maravillosos, va a estar soñando hasta la palabra de Dios. Amén. Amén. Ese es el deseo de Dios, que el Señor puede. De hecho, somos nosotros, como dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿no? Antes fuisteis así, ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo es que nos guía cada vez más y más a la verdad. Y por eso es que si realmente, como dice el apóstol Pablo, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos realmente hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, estamos inmersos en su palabra para que nuestra conciencia sea buena delante de todos los hombres. Y ese es el deseo de Dios para vuestras vidas, para sus vidas también. Y de este servidor también. Que Dios les bendiga ricamente.